Estás viendo otros de los grandes ponentes de la Semana de la Biblia fue nuestro querido hermano, el padre Wilmer Díaz, aragüeño, con mucho orgullo. Y este gran sacerdote nos habló del misterio de este gran apóstol, San Pedro y San Pablo. Vamos a escuchar estas grandes enseñanzas que nos deja el padre Wilmer. Y en este día he estado aquí compartiendo en la Semana de la Biblia el tema del ministerio de San Pedro y de San Pablo, un tema muy interesante, muy eclesial, un tema que tiene que ver con los fundamentos de la Iglesia Católica, especialmente con el apóstol Pedro, que es el primado de los apóstoles, a quien Jesús le da esa misión de tener esas llaves del reino de los cielos, esas llaves que simbolizan el poder de la Iglesia, ese nombre que le pone también Jesús a este apóstol, él llamándose Simón, le pone Pedro, y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y así, en primer lugar, pues esos fueron las primeras palabras en esta enseñanza, porque todo se basa pues en ese ministerio petrino, donde el mismo Jesús, por su gran amor, quiso dejar a Pedro como ese pastor de las ovejas de su rebaño, de la iglesia, y a él le deja ese encargo tan importante de llevar adelante a los apóstoles, de llevar a los discípulos, de conformar la iglesia naciente. Y a pesar de las situaciones que se presentaron a lo largo de toda la vida del Señor, y sobre todo en los momentos más difíciles, que fueron los momentos de su pasión, muerte, especialmente pasión y muerte, allí donde sabemos pues que Pedro inclusive hasta llegó a negar al Señor. Más adelante, pues el mismo Señor, en su aparición después de resucitar, en la última de sus apariciones, en el último capítulo del Evangelio de San Juan, confirma a Pedro en esa misión de pastor de la iglesia. Y de hecho le dice a Pedro, pues: Pedro, me amas más que estos. Y cada vez que Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, la respuesta es: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esto quiere decir que él estaba confirmando en ese ministerio de vicario de Cristo en medio del mundo, y de seguir adelante pues en esa misión o en esa iglesia que ya Jesús había fundado desde la cruz y que se iba a consolidar en Pentecostés. Luego en Pentecostés vemos también otra cosa interesantísima, y es el valor que infunde el Espíritu Santo en todos los apóstoles, la Virgen María, y especialmente en San Pedro. San Pedro, que negó al Señor en la pasión delante de la sirvienta del sumo sacerdote. Ahora vemos a Pedro que después de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés sale a predicar en medio del pueblo de Jerusalén, con toda la gente que había venido de la diáspora judía y todos aquellos que se reunían para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía originalmente. Va a levantar ese primer discurso querigmático, que es impresionante por lo que dice un recuento de lo que es el anuncio de Jesucristo en toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento. Y directamente le dice a los judíos: este es Jesús al que ustedes crucificaron. Ese Jesús es quien ahora nos da la salvación. Él es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y así, proclamando Jesús el querigma, lo que llamamos en la iglesia el querigma, que es el primer anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, que nos proclama el amor de Dios y la salvación, pues Pedro hace ese primer discurso, y vemos el cambio de esa personalidad que después del temor, después de estar allí apagado y escondido por miedo de los judíos, sale a predicar con esa fuerza el Evangelio del Señor. Y es el Espíritu Santo que infunde, no solo en Pedro, en todos los apóstoles. Y luego surge otra figura muy importante en la iglesia, porque fue realmente el que Dios utilizó para extender su iglesia al mundo occidental. Se trata del apóstol Pablo, quien no conoció al Señor directamente en su vida terrena. El apóstol Pablo, de hecho, perseguía a la iglesia, mientras Pedro, Juan y los demás apóstoles estaban predicando. De hecho, Pablo era perseguidor, era fariseo, era de hecho un hombre muy versado, un hombre que tenía las 3 ciudadanías de la antigüedad. Él tenía, inclusive conocía las lenguas de la antigüedad: el hebreo, el arameo, que es la lengua vulgar, el griego y el latín. Era ciudadano romano, o sea que gozaba de todas estas cosas porque era un hombre muy preparado. Aparte de esto, San Pablo era parte de la escuela de Gamaliel, era la escuela de los fariseos de aquella época, de los más importantes, y pues tenía esa carrera, por decirlo así, en esa secta farisea. Pero él, por supuesto, como fariseo,
estaba en contra del cristianismo, porque ellos veían una amenaza en el cristianismo para su religión judía. Y por eso, pues, precisamente, buscando cartas para encarcelar a los cristianos, camino a la ciudad de Damasco, en el Antiguo Oriente, pues fue cuando se convirtió, dice San Lucas, el evangelista, en el relato que él hace, que también es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice San Lucas, pues relata que cuando iba camino a Damasco, hubo pues una experiencia espiritual, mística, que solo el apóstol puede describir. Lo envolvió una luz, lo derribó de sus pies, cayó al suelo, y eso fue pues un llamado de Jesús cuando escuchó la voz y dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira que te constituyo en instrumento de mi iglesia y de mi evangelio. Y desde ese día, pues, San Pablo entró, después de ser perseguidor, pasa a ser miembro de la iglesia, y más aún, apóstol de la iglesia, por el mismo Jesús, llamado por el mismo Jesús nuestro Señor. Y así pues San Pablo va progresivamente ingresando en la iglesia cristiana, va progresivamente, en primer lugar, en Damasco, en la sinagoga de Damasco, donde en esa época todavía los cristianos predicaban en las sinagogas. Y después de que estuvo en Damasco unos años, fue a Egipto y después volvió a la gran comunidad cristiana de Antioquía de Siria, que es una de las comunidades más importantes de la antigüedad, de la ciudad, de hecho era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pero allí fue donde por primera vez se nos llamó cristianos, en la comunidad de Antioquía de Siria. Y en esa comunidad de Antioquía de Siria, pues era una comunidad llena de carismas, de gozo en el Señor, alegre, y ahí confluían tanto los cristianos venidos del judaísmo como los cristianos venidos del paganismo o del mundo gentil. Y San Pablo, con el compañero que le asignaron, que era un discípulo llamado Bernabé, ellos pues trataban de llevar el evangelio. Sin embargo, hubo pues ahí dificultades porque precisamente los fariseos hicieron una componenda para sacarlos de la ciudad. Y allí ellos van a hacer viajes, Pablo empieza a hacer los llamados viajes misioneros. Esos viajes misioneros de San Pablo, los cuales él extiende la iglesia porque fundaba comunidades en todo el mundo antiguo y hasta llegar al mundo del occidente, en todo el mundo de los helenistas, de los griegos, hasta llegar a la mismísima Roma. Y llegando a la mismísima Roma, pues San Pablo ya consiguió una comunidad allí en Roma. Sin embargo, él afianzó esa comunidad. Pero todas las demás comunidades en las que podemos leer, hermanos, por ejemplo, en la Eucaristía los domingos, la segunda lectura normalmente es o de los Corintios, de la carta a los Romanos, de la carta a los Corintios, de los Tesalonicenses. Todas esas eran comunidades que él había fundado y luego confirmaba y fortalecía a través de sus cartas. Y por eso pues fue otro gran instrumento del Señor. Y así de perseguidor pasó a ser instrumento de Dios, y gracias a él se extiende la iglesia al mundo gentil. Y así los dos, Pedro y Pablo, por caminos diferentes, unificaron, realizaron, edificaron la iglesia del Señor y dieron su propia vida en testimonio en la mismísima Roma, allí donde los dos murieron mártires dando su sangre por Cristo nuestro Señor. La vida cristiana es un llamado constante. Un llamado constante del Señor. Y todos nosotros somos llamados, no solamente sacerdotes religiosas y seminaristas o obispos, no solamente los consagrados o los pastores, todo el pueblo de Dios es llamado a la vida de fe, es llamado a la evangelización, es llamado a todos estos ministerios que Dios nos da y que Él nos regala los carismas para llevarlos adelante. Y eso es lo que llamamos en la iglesia la vocación que Dios nos da a la vida, nos da una vocación, en el bautismo nos llama a la vida cristiana. O sea que el Señor todos los días nos está llamando y nos llama a la conversión, nos está llamando de alguna u otra forma en nuestra vida concreta. Tampoco es que es algo teórico, así digamos etéreo, o es simplemente algo de la imaginación. Esto es realmente, para los que tenemos fe, sabemos claramente que en los acontecimientos de la vida, en cada acontecimiento de la vida, inclusive en los acontecimientos adversos, en la oscuridad, en el dolor, en la enfermedad, Dios nos está llamando cada día para seguir su camino. Y su presencia está allí. Y somos testigos de su presencia en medio de nosotros. Y después de estas grandes enseñanzas vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con Peregrinos.